Hola a todos, vamos a revisar una construcción que nos quedó pendiente en la clase, en donde nosotros vamos a utilizar dos herramientas que ustedes necesitan para la tarea número 1. ¿Ya? Vamos a hacer esta construcción. Vamos a crear un graficador de sistemas de ecuaciones y de funciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es construir un recurso en GeoGebra que permita ingresar los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales de 2×2 que grafique esta recta y que nos muestre la intersección de la recta, así como mediante un texto dinámico se indique cuál es la solución del sistema. Entonces vamos a ir a GeoGebra y acá nosotros tenemos una herramienta que nos permite ingresar valores de variables a través del teclado, ya que le permite al usuario, al estudiante o a ustedes mismos ingresar variables por el teclado de manera dinámica. Entonces voy a pinchar en esta herramienta, dice selecciona una posición, voy a seleccionarlo aquí y tengo el rótulo, que recordemos que ese no es necesariamente el nombre de la variable, sino solamente el rótulo. Me pide vincular un objeto. En este caso, como no tengo ningún objeto creado acá, no puedo vincular ningún objeto a esta casilla de entrada que yo voy a tener. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener variables creadas. Así que por ahora le voy a dar en cancelar. Voy a crear una variable. Le voy a llamar A y voy a darle solamente, le voy a poner M y le voy a poner 1. El 1 es solamente para crear la variable. Después nosotros la vamos a redefinir con la casilla de entrada. ¿Ya? Entonces vamos aquí, vamos a crear una casilla de entrada. Y el rótulo que le vamos a dar puede ser, por ejemplo, pendiente. Que recordemos que el rótulo es solamente el nombre referencial, no el nombre de la variable que va a tener asociada. Y le vamos a asociar el objeto m. Entonces ahora sí me aparecen objetos a vincular porque ya tenemos variables aquí creadas. No se pueden crear las variables desde aquí mismo. Entonces por eso tuvimos que cancelar la operación y crear una variable aquí. Le voy a vincular el objeto m. Le voy a dar a OK. Y entonces, voy a dar aquí a elige mueve. Yo puedo modificar la variable que le puse pendiente, que tiene asociada la variable m. Si yo le coloco, por ejemplo, 4, ahora la variable m vale 4. Si le coloco 10, aprieto Enter, la variable m se modifica y ahora vale 10. Entonces yo puedo ir modificando una variable mediante la interfaz, ¿cierto?, que va a manejar el estudiante. Ahora, como este espacio es muy largo y no lo voy a utilizar todo, lo podría modificar. Entonces voy a hacer clic derecho aquí en el rótulo, voy a ir a propiedades y en estilo voy a cambiar este parámetro que dice 20, que son la cantidad de posiciones que me guarda para escribir un número. Le vamos a poner 3. Voy a apretar Enter. Y entonces ahí el cuadro es mucho más pequeño. ¿Ya? Ahora, quisiera crear otra casilla de entrada que va a ser para el coeficiente de posición de una recta. Entonces nuevamente tengo que tener primero creada la variable porque si no, no me va a aparecer aquí. Entonces voy a crear aquí una variable que yo le voy a poner n y le voy a poner 1 por ahora. Es solamente para iniciarla en algún valor. Voy a crear la casilla de entrada y a este le voy a colocar coeficiente de posición. Y le voy a vincular el objeto n. Ok. Y voy a hacer lo mismo de modificarle el largo porque si no ocupa mucho espacio. Le voy a dar 3. Entonces ahora yo lo puedo modificar y por ejemplo colocarle -3. ¿Ya? Y ahí se va a ir modificando a medida que yo modifique aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer ahora? Para poder construir este graficador de sistemas, yo necesito poder graficar rectas. ¿Cómo vamos a graficar las rectas? Vamos
a crear una función o una recta mediante una igualdad, ¿cierto? Que involucre a las variables x e y. Y estos van a ser los coeficientes. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar y igual mx más n. Entonces estoy creando esa recta, donde GeoGebra sabe que esa es una variable dependiente, sabe que la x es una variable independiente, y el m es la variable que teníamos creada, y el n es la variable que teníamos creada. Entonces, por eso le puse pendiente y coeficiente de posición. Así que ahora me va a estar graficando la recta, ¿cierto?, que tiene asociada esa pendiente y este coeficiente de posición. Si yo lo modifico, la recta también se va a modificar de manera dinámica. Así que podemos ir modificando esto, ¿cierto?, de tal manera que el estudiante puede interactuar con este graficador. Este es el rótulo. Un segundo. Que pueda interactuar con este graficador de rectas y pueda ir viendo, por ejemplo, en qué afecta la pendiente. Si la pendiente es negativa, bueno, se va a graficar hacia el otro lado. Si el coeficiente de posición es 2, bueno, va a estar cortando al eje Y en el 0,2. Pero si quisiéramos nosotros visualizar, por ejemplo, el punto de intersección de la recta con el eje Y o de la recta con el eje X, lo podríamos hacer con la herramienta intersección, y vamos a pinchar en la recta y vamos a pinchar en el eje. Entonces ahí nos va a colocar el punto de intersección, que aquí no aparecen las coordenadas, pero recuerden que nosotros podemos mostrar el valor de este punto. También podemos encontrar la del eje X pinchando en la recta y el eje X cuando teníamos seleccionada la herramienta intersección. Entonces voy a hacer de que me muestre el valor también de estos dos puntos. Voy a seleccionarlos. Mantuve apretado la tecla control para poder seleccionar los dos. Le voy a dar en propiedades y le voy a colocar aquí que me muestre el nombre y valor. Entonces ambos me va a mostrar aquí las coordenadas de intersección con los ejes. Pero claro, nosotros, si no sabemos mucho de rectas, quizás no vamos a ser tan conscientes de que este punto A es la intersección con el eje Y y que este punto B es la intersección con el eje X. Entonces quizás nos gustaría mostrar un texto dinámico que indique cuáles son las intersecciones. Yo les voy a mostrar con 1 para ejemplificar. Entonces voy a crear un texto, voy a pinchar aquí y voy a colocar la intersección con el eje Y es, ¿cierto?, 2 puntos. Voy a colocar aquí en avanzado para insertar un objeto, y a mí me interesa insertar el objeto que está asociado a la intersección con el eje Y, que era el punto A. Entonces voy a pinchar aquí en A, le voy a dar OK, pero antes de dar OK, recuerden que cuando está en gris, ¿cierto?, es porque yo estoy insertando un objeto. No estoy haciendo trampa ni ingresando las coordenadas para esta recta en particular, sino que la estoy ingresando para todas las rectas dinámicas que se van a ir generando con estas pendientes y coeficientes de posición. Entonces, si yo ahora cambio los parámetros y le coloco aquí, por ejemplo, 3, ¿cierto?, me marca el A y el B aquí mismo. Si yo modifico esto, por ejemplo, le coloco -2, ¿cierto?, ahí va a ir modificando estos parámetros, pero también se va a ir modificando la intersección con el eje Y. Así que tenemos que, si quisiéramos mostrar la intersección con el eje X, tendría que ser este mismo texto, pero aquí en vez de insertar A, nosotros deberíamos insertar B, ¿ya? O, si quisiéramos construir este recurso, que solamente nos falta crear una segunda recta, ¿ya? Una segunda recta y marcar la intersección entre ellas, que va a corresponder a la solución del sistema. Bueno, tendríamos que graficar la segunda recta
marcar la intersección con la herramienta intersección y luego crear un texto dinámico que indique, que diga esta es la intersección o solución del sistema e insertar mediante, ¿cierto? Este apartado de avanzado el objeto asociado a esa intersección, ¿ya? Así que yo les dejo la construcción hasta la mitad y ustedes tienen que terminarla porque es parte de la tarea. Ahora, esta sí la vamos a hacer como casi por completo. No quiero crear un archivo nuevo, sino que quiero ocultar todo esto como una primera actividad, ¿ya? Que es como se les pide en la tarea. Entonces, nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama casilla de control. Las casillas de control, voy a seleccionar aquí una posición, me permiten ocultar y mostrar los objetos dependiendo de una variable que va a ser una variable lógica. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar aquí actividad 1. Y tengo que seleccionar los objetos que van a estar asociados a este botoncito que me va a permitir mostrar y ocultar todas las construcciones asociadas a este botón. Entonces yo voy a pinchar aquí en todo esto, en todo lo que aparece aquí. Ya no me quedan más cosas que hacer clic. Le voy a dar a OK. Y entonces cuando yo desmarque esta casilla de control, oculta todo. ¿Ya? Entonces me va a mostrar u ocultar todos los objetos asociados a esta casilla de control. Por último, entonces vamos a hacer la actividad 2. Voy a crear la casilla de control. ¿Ya? Y le voy a poner aquí actividad 2. Como no quiero asociarle ninguna de estas, porque estas son las asociadas a la actividad 1, yo le voy a dar a OK solamente. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo podría añadir, cuando tengo creada una casilla de control, cómo podría añadir objetos que se controlen mediante esta casilla de control? Entonces, tenemos que ir a las opciones de los objetos. Por ejemplo, si yo me equivoqué y pinché en este punto B, que iba a depender del botón actividad 1, y ya no quiero que dependa de ese botón 1, lo que tenemos que hacer es ir a sus propiedades y en avanzado dice condición para mostrar objeto. La condición para mostrar el objeto dice que es A. ¿Qué es A? A es la variable que se creó cuando yo creé este botón, ¿cierto? Que le puse como rótulo actividad 1. Yo les dije que esto creaba una variable lógica. La variable lógica en este caso es A. Y A puede tener dos valores al ser una variable lógica. O verdadero, que es cuando está marcado, o falso, cuando ya no está marcado. ¿Ya? Entonces, por eso es que el objeto B, que dice aquí condición para mostrar, dice que depende de A. Entonces, cuando A es verdadero, se muestra el objeto B, y cuando A es falso, no se muestra el objeto B, que era el punto. Entonces, si yo le borro esto, aprieto Enter, B ya no depende de este botón. Entonces yo lo marque o no, ¿cierto? Y con el otro tampoco. Lo marque o no, B siempre se va a estar mostrando. Ahora, si yo lo quisiera agregar nuevamente a la actividad 1, tengo que ir a las propiedades de B y ponerle que la condición para mostrarlo es A. Le pongo A, le pongo Enter, y entonces ahora sí se muestra y se oculta dependiendo de si está marcado o no este botón. ¿Ya? Por otro lado, ahora vamos a hacer la construcción para la actividad 2. Entonces ya sabemos cómo asociar objetos a una casilla de control, cuando estos ya están creados y cuando aún no están creados. ¿Ya? Así que vamos a hacer lo que nos pide en la segunda actividad. Vamos a crear un recurso que permita graficar esta función, donde el A, B y C son parámetros. El E es el número E, por si acaso, la X es la variable independiente, y el I o F de X es la variable dependiente. Entonces, vamos a crear tres variables,
A este le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner act1 para que no nos dé problemas con el A y B que nos piden. Act2. Entonces ahora la variable lógica cambió de nombre, ¿cierto? Y se llama act1, act2. Para que podamos utilizar la variable A, B y C ahora. Entonces voy a iniciar las variables primero, porque estas se tienen que ingresar por casillas de entrada. Entonces voy a iniciarlas todas en 1, las puedo iniciar en cualquier valor. Es solamente para que las cree GeoGebra. Y ahora voy a crear las casillas de entrada asociadas a estas variables. Entonces le voy a poner aquí casilla de entrada, rótulo, le voy a poner A igual, objeto vinculado, el A. Voy a crear otra que se llama B, espacio igual, objeto vinculado, el B. Y la última que es C, espacio igual, y le asigno la variable C. Vamos a modificar la longitud de estos tres. Entonces vamos a ir a las propiedades, a estilo, y le voy a dar longitud 4. Pincho ahora en B, se modifica acá, que ahora estoy editando B, por eso me aparece 20 de nuevo. Pincho en C y le pongo 4, Enter, y ya están todas modificadas. Entonces le voy a poner aquí A, el B y C. Y vamos a crear la función que nos pedían. Entonces la función que nos pedían es esta de aquí. ¿Ya? La vamos a ir ingresando de a poco, porque no tengo la memoria suficiente para recordar todo. Entonces es A por X al cubo. Entonces vamos a poner aquí y igual, o f de x igual, A por X al cubo. ¿Ya? El cubo lo ingresé, recuerden, con la tecla tongo, más tengo que ingresar una fracción. ¿Cómo voy a ingresar la fracción? Le pongo aquí más, coloco el signo de fracción que está con el 7, ¿cierto? El slash. Y voy a colocar arriba exponencial, ¿cierto? E elevado, apreté el símbolo del tongo, ¿cierto? Elevado, apreté espacio y me colocó automáticamente arriba, menos b sobre x al cuadrado. Entonces, menos b sobre x al cuadrado. Me muevo con las flechitas para llegar al denominador. Ahí, llegué al denominador. Y abajo tengo que colocar raíz quinta de 2. Entonces, la raíz quinta de 2, creo que no tenemos un comando específico para la raíz quinta. Entonces tenemos que usar otra notación. Que en este caso, tenemos que recordar que nosotros las raíces las podemos expresar como un exponente fraccionario. Entonces le voy a colocar aquí un quinto. Y eso es la raíz quinta. Luego tenemos más 2c, ver aquí, más 12 sobre raíz de x al cubo. Entonces, más, tengo que poner una fracción, 2 por c sobre la raíz cuadrada de x al cubo. Esa la podíamos ingresar como sqrt, entre paréntesis, le aprieto espacio y me muevo sobre, perdón, sqrt, ahí sí, sqrt de x al cubo. Me muevo con la flechita y vamos a apretar Enter. Entonces yo puedo ver ahora el comportamiento de esta función modificando estos parámetros. Por ejemplo, si es que este vale 0, bueno, toma esa forma la gráfica, ¿cierto? Mata todo este coeficiente.
Le vamos a poner 3. Yo quisiera ver qué pasa cuando este vale menos 2, por ejemplo. Ahí subió la gráfica. Le voy a colocar 5, la bajó. Aquí este C, le vamos a colocar 3. Bueno, y ahí puedo ir estudiando, ¿cierto?, qué es lo que pasa con la gráfica a medida que se modifican estos parámetros. Ahora, quiero que todos estos elementos estén asociados al botón actividad 2. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Teníamos que ir a las propiedades del objeto, ¿cierto? Y le tenemos que poner que en avanzado la condición para mostrar es el botón de la actividad 2, que como variable nosotros la renombramos y se llama act2. Voy a copiar y pegar esto para no escribirlo tantas veces. Ya. Voy a pinchar en este también, en el B, propiedades, voy a avanzado, las condiciones, act2, voy a C, propiedades, avanzado, act2, ¿cierto? Y el gráfico de la función, act2. Entonces, cuando yo desmarco, borra todo o oculta todo lo asociado, ¿cierto?, a la actividad 2. Y a la actividad 1, todo lo que le habíamos puesto delante. Lo último que nos falta es esta segunda parte, que es agregar un texto dinámico que indique la evaluación de la función en el valor X, ¿ya? En un valor X a ingresar. Entonces, podríamos tener una variable que le vamos a llamar, por ejemplo, le podemos poner x0. x0 le vamos a poner igual 1 y vamos a crear una casilla de entrada que me permita, ¿cierto? Le vamos a poner aquí x sub 0 igual objeto vinculado va a ser el x0 y ese va a ser el valor en donde nosotros vamos a evaluar la función. Entonces le voy a poner aquí el estilo, lo vamos a modificar a 4 y quiero ahora mostrar un texto, ¿cierto? Un texto que me muestre cuánto vale la función evaluado en 1. Entonces yo voy a calcular aquí, como esta función se llama g, le voy a colocar aquí g de x0, que se llama la variable. La variable se llama x0. Entonces me creo una nueva variable que se llama d, y la variable d contiene el valor de reemplazar lo que vale x0 en esta expresión. ¿Ya? Así que aquí es donde tenemos guardado ese valor. Ahora vamos a crear el texto. Entonces voy a tener aquí la función evaluada en, voy a ponerle el valor aquí, x0 igual lo que vale x0. x0 lo voy a ingresar como objeto, ahí lo voy a pinchar, ahí me va a ir mostrando de manera dinámica el valor. Le voy a poner 2 puntos y voy a colocar aquí f entre paréntesis, no, perdón, g. Ah, no, está bien. Sí, esta es g. G de x0, voy a volver a pinchar x0. Aquí le voy a poner igual lo que vale la evaluación, que nosotros la guardamos en la variable d. ¿Ya? Y le vamos a poner que sea en formato látex. Si nosotros ponemos doble espacio, nos da automáticamente aquí un doble espacio en el texto. La otra forma era con el backslash punto y coma, que es como de manera general el látex. ¿Ya? Así que le vamos a dar a OK. Y entonces ahí me está mostrando, ¿cierto? Me dice la función evaluada en x0 igual 1, ¿cierto? Porque aquí nosotros lo insertamos como objeto. Entonces si yo modifico este de acá, se modifica, es g evaluado en 4 igual lo que vale
D, que era el valor asociado a evaluar la función en x0. ¿Ya? Así que tenemos listo eso. Y lo último que nos falta sería modificar tamaños, colores, trazos de recta o curvas, puntos según corresponda. ¿Ya? Ahí eso usted lo tiene que hacer de manera que permita diferenciar los objetos. Por ejemplo, cuando grafique los sistemas, que una recta tenga un color, que la otra recta tenga otro color, para que uno las pueda diferenciar. Quizá el texto asociado a la recta 1 esté del mismo color. Le puedo modificar el color del texto, ¿cierto? No sé, quizás lo puedo poner en azul, o esto lo dejo en blanco, pero el texto lo coloco en azul. Perdón, aquí le puse más. Ahí sí. ¿Ya? Perdón, la letra la puse en blanco y el fondo en azul. Yo quiero fondo blanco. Fondo blanco. Aquí estoy modificando el color de fondo. Aquí. Blanco y la letra azul. Blanco y el color de fondo azul. Ahí sí. Ya, entonces, por ejemplo, ya, yo quiero que asocie esta gráfica con el color azul. Entonces sé que el texto que está en azul, ¿cierto? Corresponde a la gráfica de la función que está en azul. Y si tuviera otra función acá, la podría colocar, por ejemplo, en color rojo y un texto en rojo que hace referencia a la función. ¿Ya? Quizá aquí lo que me falta, por ejemplo, para complementar, yo no sé cuál es la función que se está graficando. No sé cuál es. Entonces, podría mostrar en un texto dinámico la función. Y con eso vamos a terminar. Recuerden que también se puede modificar el color del trazo, la forma del trazo, o si es que es más grande, más pequeño. ¿Ya? En este caso, como es una curva, en general la graficamos de manera continua. Entonces, voy a crear un texto. Voy a ponerle fórmula látex y le voy a poner f de x, g de x le llamé, es igual a, era x a por es a c dot, ¿cierto? X al cubo más las fracciones, las tenemos que ingresar mediante el comando fracciones que va a estar indicado en el documento que yo le voy a enviar junto a este video. Y arriba tenía la exponencial, que era e elevado, tengo que ingresar entre llaves lo que va a estar arriba, que era menos b sobre x cuadrado, perdón, sobre, sí, lo voy a anotar de manera lineal, sobre x cuadrado, y abajo en el denominador había una raíz quinta. La raíz quinta, en este caso, la vamos a anotar como lo estábamos anotando así, 2 elevado a un quinto. Lo voy a poner así, con llaves. Esa era la primera fracción. Luego la segunda fracción era 2 por c, si es que no me equivoco. Sí, 2 por c sobre raíz cuadrada de x cubo. Era 2 c dot c y abajo x raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada es sqrt. Abro llaves para ingresarle lo que va a estar adentro y coloco el x al cubo. Voy a ponerle aquí la vista previa para que veamos qué es lo que nos está escribiendo.
como yo solamente escribí en fórmula LaTeX, no me está ingresando ninguno de los valores de A, ni de C, ni de B, ¿ya? Solamente me está escribiendo el texto que yo ingresé. Entonces le voy a dar aquí, por ejemplo, OK. Entonces, esa es la función que se está graficando. Ahora, el A, ¿cierto? Lo podríamos nosotros insertar como objeto porque sabemos cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces, en vez de escribir A aquí, nosotros podríamos insertar el valor de A. Acá nosotros podríamos insertar el valor de B. Y acá nosotros podríamos insertar el valor de C. ¿Por qué? Porque si yo no lo ingreso como objeto, me va a aparecer la letra C, o la letra A, o la letra B. ¿Ya? Le voy a dar OK. Y entonces, ahí sí aparece, aquí tengo un error, es 2 por, ya está. Claro, porque era 2 por el valor de C, que C vale 3. ¿Ya? Y ahí sí tengo bien la función, que solamente depende del X, y acá aparece el G de X. Pero los valores A, B y C están ingresados. ¿Ya? Entonces si yo los modifico, por ejemplo voy a colocar -4, voy a poner aquí -1, y voy a poner acá 2. Se va a ir modificando aquí en la función. ¿Ok? Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos explicar este procedimiento, podríamos tomar esto mismo. Fíjense lo que voy a hacer. Ok, voy a crear un nuevo texto. Por ejemplo, el procedimiento para evaluar la función en x0 es. Voy a copiar esto mismo, lo voy a pegar, pero en vez de escribir x, voy a escribir el x0. Entonces voy a ir colocando aquí. Voy a sacar eso. Voy a poner x0. x0 ahí. Aquí había un x. x0 acá. Aquí hay un x. x0 aquí. Aquí hay un x. x0 acá, ¿cierto? Y eso sería. Y le pongo igual d. La variable d. Entonces, esto muestra la evaluación de la función en 4, que es reemplazar la x por 4. ¿Ya? Si cambio el x0, por ejemplo 5, bueno, se va a modificar todo y acá está el cálculo. Entonces se modifica todo de manera dinámica. Entonces, ahora usted debe, ¿cierto?, completar la tarea 1, que está en la plataforma. Aparece también cuál es la rúbrica, lo que se le va a medir, y explico a grandes rasgos lo que tiene que hacer, ¿cierto? Tiene que terminar esa actividad que comenzamos a hacer, que es la de ingresar los coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales 2×2. Es decir, nosotros en general tenemos que un sistema de ecuación. Voy a colocar acá para mostrar a lo que me refiero, ¿cierto? Acá. Nosotros en un sistema tenemos 6 coeficientes que podríamos llamar A1, A2, A3, A4, A5, A6. ¿Ya? Entonces, el usuario debe ingresar esos valores por casillas de entrada. ¿Ok? Y ahí usted usa su imaginación para dejarlo más bonito. Entonces, tiene que poder ingresar los coeficientes para que se grafiquen las rectas, se señale la intersección y así como también se indique cuál es la solución del sistema. También tiene que crear con otra casilla de control, ya las casillas de control eran los botones que mostraban u ocultaban. Tiene que crear otra función que se llama f, ¿cierto?, que grafica una recta, muy similar a lo que nosotros hicimos. Además, debe mostrar un texto dinámico que indique la función que se está graficando, no solamente los coeficientes, sino que la función
completa, y la intersección con el eje de las ordenadas y abscisas. Es prácticamente lo que nosotros hicimos. Y además, con un tercer botón, una tercera casilla de control, debe graficar una función cuadrática en la cual permite ingresar los parámetros ABC mediante casillas de entrada y que se grafica dicha función. Además, se debe mostrar un texto, ¿cierto?, que indique las coordenadas del vértice, es decir, usted lo puede calcular, como conoce los valores de A, B y C. Recuerde que hay una fórmula para calcular el vértice, y entonces espero que la parte de lo que yo puse aquí, el cómo se evalúa, le permita a usted imaginar cómo podría hacer para ir mostrando el texto de cómo encuentra las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice debe mostrar el producto de las coordenadas del vértice. Recuerde que los comandos x entre paréntesis, un punto, nos permitía extraer las coordenadas de un punto. Por ejemplo, lo vuelvo a recordar, si yo tomo aquí el punto S, punto C, y escribo en la barra de entrada x entre paréntesis C, me extrae la coordenada x de este punto, que es 9,89. Y si escribo la variable, perdón, el comando y entre paréntesis C mayúscula, me extrae la coordenada y. Entonces, ahí usted tiene que ver cómo utiliza eso para mostrar en un texto dinámico el producto de las coordenadas del vértice. Y no me muestre solamente la multiplicación, muestre cómo lo evalúa también. ¿Ya? Y por último, deben mostrar también en otro texto dinámico las intersecciones con el eje de las abscisas y con el eje de las ordenadas en caso de existir. ¿Ya? Eso es la tarea 1. Y, claro, todas estas cosas tienen que estar controladas por las casillas de control área. Entonces, por ejemplo, aquí falta, ¿cierto?, asociar estos objetos a la casilla de control 2, porque cuando yo quiera mostrar la actividad 1, tienen que desaparecer cuando desmarque esta casilla. Entonces, lo que me faltaría aquí sería colocarle que esto depende en avanzado, ¿cierto?, de actividad 1. Ahí que yo le puse act 1, entonces le voy colocando aquí al punto C act 1, act 1, act 1 y act 1. ¿Ya? Entonces, ahora sí está todo controlado. Oh, me equivoqué porque era act 2. Este era avanzado, act 2. Avanzado. Este era act 2. Ese posición avanzado. Que no está. Este era act 1. Pero en realidad era act 2. Este también era act 2. Act 2. Act 2. Ahí, creo que sí. Y este lo podemos borrar porque no lo necesitamos. ¿Ya? Entonces ahí sí está todo organizado con los botones. ¿Ya? Y también tiene que recordar que tienen que organizar estas cosas como para que se visualice lo que usted quiere mostrar. ¿Ya? Y cuando lo guarde, ¿cierto? Les recuerdo que había que descargarlo como archivo GeoGebra. Y entonces lo guarda aquí, le pone tarea 1. Le puede poner acá, por ejemplo, los apellidos de los participantes. Entonces le pone apellido 1, pone su apellido del estudiante 2, punto tarea. Entonces de esta manera va a ser mucho más organizada la revisión para el ayudante. Le pone guardar y ese es el archivo que me tiene que enviar. ¿Ok? Espero que le haya servido este video y que mande su tarea a tiempo y que le quede muy buena. ¿Ya? Ahí el ayudante después va a revisarla y les vamos a hacer llegar sus notas con una pequeña retroalimentación.
estamos hablando y nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que para la clase del día miércoles deben llevar regla y compás, ¿ya? Y sugiero llevar un mouse, porque todas estas cosas requieren a veces un poco de precisión y con el mousepad, con el trackpad, perdón, no, muchas veces no se tiene tanta precisión, pero con un mouse sí. Así que si le complica usar el trackpad del PC, le recomiendo llevar un mouse que puede ser con cable o inalámbrico. ¿Ya? Nos vemos el día miércoles. Adiós.